Cuando uno recibe información, ya uno tiene que aprender a cernirla, a filtrarla, porque estamos agobiados con la información de noticias falsas. Pero más que falsas, lo que tenemos son informaciones interesadas. Es decir, que usted coge algo y utiliza lo que le conviene. Mire, por ejemplo, ayer estaba oyendo a un médico dar unos consejos y decía que no es verdad que un trago de vino es bueno y que una borrachera es mala. Realmente lo que él era desmitificando el tema de que una buena copa a una hora determinada era un tónico. Realmente hay un principio elemental y es: todos los excesos son malos. Porque hay mucha gente que dice, ¿cuál es el estado civil ideal? Y dice, bueno, el de Cristo soltero. Pero no es así. ¿De qué se alimentaba ese señor? Que se supone que no iba a agredir su cuerpo, porque era el mismo Dios. Entonces hay gente que han hecho estudios que toma miel, leche, vino y vegetales. Todo se enfermó alguna vez. Y hay una serie de cosas que son un misterio. Pero hay realidades. Y uno tiene que ver de dónde vienen las informaciones. Nosotros tenemos un amigo que ya llevamos mucho tiempo invitándolo cada año a 1 o 2 programas de televisión, que tiene un elemento. Primero, independientemente de la capacidad, tiene un elemento, y es que él es autosuficiente. ¿Qué significa eso? Autosuficiencia económica es aquel que no tiene que decir cosas dependiendo de quién les paga. Pero es un hombre equilibrado que no causa revuelo en alertas innecesarias, porque total que el mundo sigue. Me refiero a don Sergio Ibarra. El doctor Ibarra tiene muchos años aquí, es un técnico en producción animal y es de origen chileno, pero nos ha regalado su media vida y trabaja aquí. Cada año nosotros le pedimos que venga, porque cada año hay más personas y más bocas que alimentar. Hoy estamos en un punto que es indudable que es difícil darle de comer a tanta gente. Y no solamente darle de comer, porque habrá de darle de dónde comer, sino a un costo razonable que vaya acorde con sus ingresos. Porque dicen por ahí, el problema no es el precio de las cosas, sino también que haya o no abastecimiento. Vamos entonces a irnos por ahí con don Sergio, en un momento en que República Dominicana tiene 10 millones de habitantes. Por los datos que nos da la Junta, tenemos 7.300.000 votantes. ¿Qué significa? Que hay 7 millones mayores de edad. Esos mayores de edad no solamente son hábiles para el voto, sino hábiles para el trabajo y hábiles para producir. Puede haber, entonces, 3 millones de niños, pero hay que añadirle una cifra que nadie tiene, que es ¿qué por ciento de los 10 millones de haitianos se suplen de República Dominicana de comida? De los 6 millones de turistas que nos visitan, siempre hay 500.000 en territorio dominicano. Siempre hay 500.000. Lo que quiere decir que posiblemente aquí hay que cocinar para 10 y medio y posiblemente 13 o 14 millones de personas. Cocinar o producir
7.000 millones en el mundo que tienen que buscar técnicas para producir en forma más eficiente o eliminar bocas. El doctor Ibarra no lo vamos a meter en ese problema de eliminar bocas. Eso lo dejamos a los países desarrollados y le damos la bienvenida al doctor. Doctor, todavía este año, que es lo que nos interesa, República Dominicana, sin mucho problema y si no hay contratiempos, tendremos, si no hay contratiempos, plagas o problemas políticos, alza de petróleo, paz laboral, tenemos posibilidad de suplir lo que hasta ahora hemos suplido a los dominicanos. Bueno, buenos días. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Yo voy a dejar a un lado la parte de la tranquilidad política. Tenemos todos los elementos básicos para que en el caso de la producción de carne de pollo y de huevo exista un abastecimiento muy similar o incluso superior al del año pasado. ¿Con las instalaciones actuales? Con las instalaciones actuales, hay instalaciones de más. Ahora hay un desafío muy grande que tienen que enfrentar productores junto con las autoridades. Hemos tenido la desgracia de que se ha empezado a presentar una serie de brotes de una enfermedad muy peligrosa en cuanto a que disminuye brutalmente la productividad, que es el Newcastle. En este momento es como cuando se comienza la batalla, están las primeras consecuencias del Newcastle desde hace 4 o 5 meses. Entró muy fuerte en la zona del sur, entiéndase San Cristóbal, Baní, todo eso, San Juan, con mortalidades en pollo altísimas. Antes de que usted siga, don Sergio. ¿Perdón? Antes de que siga, el término brote, epidemia, endemia, pandemia, es decir, ¿qué puede mermar mucho o más una producción? Brote lo más pequeño, ¿verdad? Brote lo más pequeño, cuando empiezan a aparecer, ¿no es cierto? ¿Perdón? Cuando empieza a aparecer Sí, por primera vez un brote, ¿no es Pero cierto? ese brote o es controlado o no actúa en contra de toda la economía, sino de una región. Claro, si se controla, se puede aislar, se puede eliminar. Y si ese brote aumenta, ¿cómo se comienza a llamar? Bueno, ya tenemos una situación, como se llama, de una pandemia. Epidémica. Ahí está por todos lados. Ya. Este brote aparece 4 o 5 meses atrás por el sur. Llama poderosamente la atención porque casualmente se estaba luchando contra la influenza aviar, pero nosotros estábamos enfrentados a una influenza aviar con un virus que se llama de baja patogenicidad, que las aves se enferman pero no se mueren en un porcentaje tan importante. La gente empieza a hablar... Y cuando enferman pero no mueren, lo que baja es la producción. Claro. Entonces la gente empieza a hablar, tengo influenza aviar, pero se me está muriendo el 30, el 40, el 50, el 60, llama la atención, se buscan las causas y se determina que lo que hay es, en algunos casos, una mezcla entre influenza aviar y enfermedad Newcastle. Parece ahí. Cuando eso ocurre, es decir, normalmente en una granja que funciona bien, usted le pregunta al dueño de la granja, ¿qué por ciento de lo que tú comienzas terminas cosechando, es decir, vendiendo? Te dice, bueno, yo pierdo un 2, un 3, ¿cuánto es una cifra razonable en avicultura? Bueno, en la crianza de pollo una cifra aceptable es una mortalidad de un 6% en la crianza. Entonces, entre un 5 y un 6% se establece
a los precios, es decir, Correcto. antes de, y Eso siempre. se estima como Ahora, normal. cuando viene un brote, y ese brote produce dos cosas. Primero, que el aumento del 5 se mete en el 20, porque se pierden aves, pero también produce una merma de las sanas. Bueno, yo creo que ese análisis es totalmente válido. En el caso del Newcastle es dramático, porque se muere, como ha pasado en el sur, Sí. y ahora también pasa en la zona del Cibao. El Newcastle es el dandí, doctor. ¿Cómo? Lo que le dice el campesino El dandí. Sí. La peste, Dandí. 70% de mortalidad, 80% de mortalidad, y lo que queda, el 20 o el 30, vamos a decirlo bien directo, no sirve para nada. No Aunque sirve. esté vivo, no produce. No, un desastre. El Newcastle se define como la enfermedad más peligrosa que hay en la avicultura comercial, En términos económicos. en términos económicos. Acaba. Y la Entonces, pregunta que te hace el público, te dice, bueno, está bien, nos cambiamos de carne ahora. La ingesta a un humano del Newcastle. Vamos a suponer que haya alguien desaforado que dice, esa que se murieron ahí, cocínala o véndela. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Desde el punto de vista, como llaman los teóricos de zoonosis, de enfermedad animal que se Que transmite vaya al al hombre, humano, zoonosis. más bien se han encontrado los casos de manipuladores, de los que trabajan, ¿no es cierto?, con las aves. Sí, sí. Y son cosas muy leves. Son, por ejemplo, conjuntivitis, Pero en el que ingiere, no, nada, el virus desaparece Con la con la cocción. temperatura, sí, no hay ningún problema. y el sabor igual. Igual. Y no te produce ningún efecto colateral. Vamos a suponer que una gallina enferma te la hagan al horno, bien cocida, te sabe igual. Sí, no va a tener ningún problema tampoco de contaminar a nadie. Ahora, volviendo a lo que yo le estaba planteando, doctor, el desafío que tienen tanto los productores como el Estado es muy grande, porque esto no se soluciona con que un productor haga las cosas bien. Es un problema nacional donde hay que tomar medidas que abarcan todo el país. Y en ese sentido, si nosotros nos ponemos a mirar qué es lo que ha pasado históricamente en estos últimos 3 años, yo creo que tanto el Estado como los productores tienen que hacer un mea culpa. Usted, en todos los años que le conozco, ha insistido en algo que usted le tiene un nombre, pero nosotros le hemos puesto lo que se llama la vecindad. Es decir, usted puede tener una granja modelo, aislada casi en una burbuja, pero si los vecinos están enfermos, usted no está cubierto de nada. ¿Es así? Exactamente, es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, el virus del Newcastle es un virus que se elimina fundamentalmente por dos vías. Aerosol, o sea, vía respiratoria, oral. De respiración. ¿Sí? Y por las heces. Entonces, las eliminaciones de virus por las heces son altísimas. Estos virus tienen una reproducción a nivel de intestino, por lo tanto la eliminación de virus es muy alta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde empezamos a fallar? ¿Dónde nos condenamos? Que un productor tiene 10.000 pollos que ya llegaron a su peso y empiezan a llegar compradores de pollo. Y resulta que los compradores de pollo vienen con una jaula que no lavaron y sacaron pollos que estaban enfermos o que iban eliminando virus, o sacaron gallinas viejas que eliminan virus y van con esas jaulas llenas de excremento, ¿no?, a la otra granja. Entonces, la vecindad no solo significa el hecho físico de que estamos al lado, sino que la vecindad también nosotros nos acercamos trayendo vehículos sucios, personal sucio. Sí, el que sirve el agua, el que trae el Claro, gasoil. si ustedes se ponen a mirar en la carretera, a ver un camión de estos que va a buscar pollo, fíjense que normalmente detrás, arriba de la jaula, van sentados 2 fulanos, todos sucios. Sí. Al otro día ellos no se desinfectaron nada, fueron a otra granja y se metieron. Y esa jaula posiblemente va a
a un sitio y después va vacía a otra a otro granja. lado, correcto, las que vienen a los mercados y todo eso. Por eso que yo le estaba diciendo de que aquí hay una responsabilidad compartida. El Estado que tiene que hacer cumplir las normas, que existen todas, Hay un todas. protocolo para eso. Hay protocolo para todo. Y los productores tienen que ser responsables. Por ejemplo, hay una resolución que debe tener 3 años que salió, que obliga a las incubadoras a vacunar contra Newcastle al primer día de edad. O sea, antes de despachar los pollitos o las pollitas, tienen que irse vacunadas. Y resulta de que esa resolución ni el Estado la ha empujado para que se cumpla, ni tampoco los productores la han querido cumplir, porque nosotros tenemos unos productores especiales también, que ahora yo creo que algunos se han comprado una maquinita calculadora, ha sacado la cuenta. Oye, me ahorro 60 centavos de la vacuna, correcto, 10,000 pollos a 60 centavos, se ahorró 6,000 pesos, pero se le murieron 8,000 pollos que pesaban ya 3 libras. Cuenta de nuestros productores. O le Y ofrecen... fuera de la vacuna, doctor, la medida a veces no es costosa, sino es prevención, es cuidado. Hay una, como digamos, una norma. La vacuna siempre es más barata que la enfermedad. Seguro. La vacuna más cara Es la enfermedad. es más barata que la enfermedad que está protegiendo. Pero los productores no lo entienden. Mira, hay mucha gente que hemos estado hablando sobre el asunto de la vacunación en la incubadora. Muchos productores están confundidos y entienden, está vacunada desde la incubadora, no voy a vacunar. Y tú sabes que una cosa es la incubadora y otra cosa es el desafío de campo. Para que tú aproveches y le expliques bien por qué están confundidos principalmente en el sur, que fue la mortalidad altísima que hubo hace unos meses. Adelante. Exactamente. Ellos, fíjate que en Newcastle se había logrado mantener prácticamente, que no se veía, porque se hacían ciertos programas de vacunación, no vamos a decir que eran los mejores del mundo, pero se hacían programas de vacunación. Y de repente alguien empezó a vender la idea de que pongan una vacuna en la incubadora y ya no hay nada más que poner. Volvemos al mismo caso, ya me estoy ahorrando 60 centavos más, ¿no? Entonces, qué bueno, pongo esta nueva vacuna y se acabó el problema. Pero resulta de que los programas de vacunación, para que las aves puedan tener un nivel de resistencia lo suficientemente alto, tienen que combinar vacunas al primer día de edad, que cumplen una función muy importante. Al primer día, los pollitos cuando nacen, el nivel de anticuerpos que tienen para resistir a la enfermedad son anticuerpos pasivos, recibidos de la madre. Sí. Si es imposible, porque estamos trabajando con biología, no es una fábrica de bloques en que todos los bloques salen iguales. Hay pollitos que van a traer muy buena resistencia, hay pollitos que van a traer menos. La vacunación al primer día de edad te va a emparejar los niveles de anticuerpos. Los que venían con muy buena defensa, vamos a hacer en términos vulgares, se perdió la vacuna, pero el que tenía los niveles bajos subió su nivel. Por lo tanto, de la incubadora sale una masa de pollitos al campo que todos llevan un nivel de inmunidad, un nivel de anticuerpos más o menos similares. Pero esos anticuerpos van bajando. Si partimos en este punto y los empezamos a chequear, en la medida que pasan los días, van bajando. Entonces, por eso que los programas a los 7 o 10 días en el campo meten otra vacuna que inmediatamente hace subir de nuevo los niveles de anticuerpos. Y eso incluso es una reacción muy interesante, porque no es que suba solamente al nivel que tiene de potencia la vacuna, sino que se produce lo que llaman un efecto booster. Hay una reacción más alta, sube más alto que lo que tendría que subir. Y esto entonces en condiciones normales protege a los pollitos. Ahora, en esta angustia que hay, ya no solamente hay que poner una vacuna a los 7 o 10 días de edad. En las zonas en que hay problemas,
hay que volver a vacunar a los 20 y tantos días. 7, 14 y 20 y tantos. Y 20 y tantos, correcto. Okay. Entonces, en la última etapa, o sea, primero hay que cambiar de tipos de vacunas. Antes usábamos unas vacunas más suaves, sí, porque no había problema, el desafío era menor. Hoy día, la segunda vacuna, la que se produce, la que se pone a los 7, 10 días, tiene que ser obligatoriamente una vacuna de cepa la sota. Exacto, la sota. Una pregunta, Sergio. Mucha gente está confundida. Ya en la enfermedad, en el proyecto, que haya 10 galpones, que 3 galpones están infectados, los otros no se debe vacunar ya con la enfermedad dentro de la empresa, de la granja. ¿Se debe vacunar o no? En ciertas circunstancias se puede vacunar, pero ¿cómo se llama? Esta es una enfermedad catastrófica. Muy fuerte. Una enfermedad catastrófica. A veces la gente, como dice, cuando habla mucho se condena. Yo me acuerdo que hace 3 o 4 años atrás tuvimos grandes discusiones con algunos pseudotécnicos que ven en el Cibao, que le decían a la gente, no, lo que sus pollos tienen es Newcastle. Yo llegaba a veces a ver gallina o pollo y les decía, ¿y estos han estado enfermos? Sí, ¿y qué tuvieron? Newcastle. Newcastle, sí. ¿Y cuántos se murieron? 8. Oiga, ustedes no saben lo que están hablando. Cuando tengan Newcastle, ahí van a ver lo que es. Ahora lo están viendo. Doctor, hay 3 tipos. Doctor, a nosotros nos están poniendo este problema de la globalización, una cosa del carajo. Ahí nos llama un amigo de Europa y nos dice, ¿de qué partido es don Sergio? Digo, don Sergio no es de ningún partido. ¿Por qué? Me dice, porque en República Dominicana, cuando se pone una alerta, de una vez le cargan el problema a los gobiernos. Si hay meningococcemia, si hay un problema de desnutrición infantil, si hay mortalidad infantil, si hay embarazos en adolescentes, todo eso la culpa la tiene el gobierno. Don Sergio nos ha explicado que las enfermedades no tienen nada que ver, o por lo menos en avícola. Nos ha explicado a veces, señores, hasta que un pato que vuele sobre la isla, en las migraciones de patos de Florida o del Canadá, que pasan por Montecristi y depositan sus heces en un patio cualquiera, puede provocar una cosa. Eso no tiene que ver con la política y con los gobiernos. Entonces yo le quiero decir que nos aclare que las brotes, epidemias, pandemias o lo que sea, no tienen que ver, aunque sí a los gobiernos les toca tomar las medidas del lugar, y eso no se está evadiendo. Doctor. Evidentemente que el gobierno y el país sufre un impacto que obliga a la autoridad a tener que reaccionar, es lógico. El gobierno del color que sea. Por ejemplo, reservorio de virus de Newcastle, donde hay gran peligro, gallos de pelea. O de mosquito en el humano. Sí, claro, pero gallos de pelea. Los gallos de pelea llevan el Newcastle por todos lados. No están vacunados muchos de ellos. Sí. Hay un problema de traslado por todos lados, de juntarse en las galleras con gallos que pueden estar enfermos. Entonces, eso hace que los gobiernos tengan que tomar medidas de control. Pero eso lo tiene que hacer cualquier gobierno, del color que sea. ¿Por qué? Porque resulta que el Newcastle, junto con la enfermedad, con la influenza aviar, están en el grupo A de enfermedades notificables aviares a la OIE. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa A? Que son las más peligrosas. Sí. ¿Qué significa eso? Que mientras ya acá la autoridad comunicó a la OIE que tiene estos brotes. Por lo tanto, toda la gente que ha hecho inversiones y que quiere exportar productos avícolas, tiene que pedirle al gobierno, y el gobierno tiene que actuar para ver cómo volvemos al estatus de un país con Newcastle bajo control por vacunación, porque no nos van a dejar exportar. Los que hacen declaraciones que estamos listos ya para exportar, eso están soñando, sí, o no saben lo que están hablando. Pero un país que tiene Newcastle y que tiene influenza aviar, y que el Newcastle
es del tipo que se llama velogénico Velogénica o lentogénica. viscerotrópico, o sea, el de más alta mortalidad. Y las dos son vacunables. Sí, claro. Entonces, si la mayor producción de aves aquí ocurre en granjas organizadas, quiere decir que ahí no hay presencia de Newcastle, porque están vacunadas. No, esa pregunta es muy buena. O sea, esa es la teoría. Pero volvemos de nuevo. Es decir, que el gobierno va a tener que vacunar los pollos, Claro, en los patios. Hay que hacer eso. Hay que vacunar todas las gallinas de patio. Pero, por ejemplo, Granja Cibao o Carlomagno, está todo vacunado. esa gente está vacunada. Pero doctor, le voy a poner un ejemplo. Entonces no va a dejar porque hacer. muchas de estas cosas van unidas a la condición humana. Es que el hombre es especial. Cuando las gallinas vivían 75 semanas y se mataban, a las 50 semanas o a las 45 se revacunaban contra Newcastle porque ya los anticuerpos habían bajado. Hoy día la genética ha llevado a las gallinas a vivir 100 semanas y el 90% de la gente no las revacunaba. Imagínense, a las 90 semanas o a las 80, los niveles de anticuerpos de esas La gallinas... gente son esas mismas granjas que estamos hablando. No, pero no, Pollo Cibao es una granja de ciclo corto, es de pollo. Es de pollo. Yo me estoy refiriendo a la gallina. 100 semanas, ¿cuántos meses? ¿Ah? es? 100 semanas. 25 meses. 100 semanas son casi 25, 2 años. menos 25 meses, casi 2 años. Entonces, la última vacunación de Newcastle a la gallina se le pone o se le ponía a las 16 semanas más o menos una vacuna muerta, oleosa. 25. Entonces, de 16 a 100 hay 84 semanas. No se puede esperar que a las 100 semanas tenga un nivel... Y el pollo de carne, que se sacrifica a las 40, entre 35 y Claro. 40 semanas. Días, Esa no se le pone días, una... doctor. Perdón, Días. días. Sí. Que son 45. Esa, con una vacuna es suficiente. No, ahora con este problema de ninguna manera. Una vacuna en la incubadora y por lo menos una vacuna más en el campo. Y como le estaba explicando, cambiando la cepa. Antes se usaban unas cepas más suaves, la segunda vacuna más agresiva. tiene que ser una cepa un poquito más Bien. agresiva. Se explica que hay mucha gente que también está confundida. Dice, pero ¿por qué eso no ocurría antes? Porque había una cepa, o hay una cepa que es la lentogénica, y está la viscerotrópica, pero velogénica, que estaba dicen que estaba oculta, pero que no se había activado, y por asunto de descuido de no vacunaciones, ellos dicen, pero antes no ocurría esto, ¿y por qué ahora? Porque quieren después atribuirle a otra cosa. Es bueno que explicarle por qué fue que se activó ese Newcastle que también que está presente en Estados Unidos. Claro, es decir, siempre los virus Ahora. tienen reservorios donde están. Nadie te puede a ti certificar en el mundo de que no hay un virus. Tú puedes certificar de que la producción de pollo comercial de tu país, que lo han encontrado casos y todo eso, pero decir que el virus no existe es dificilísimo. Pero esto es como dice el refrán, tanto va el cántaro al agua Que hasta le hace un hoyo. que al final se rompe. Bien. Vamos entonces a seguir hablando con el doctor, porque ahora resulta que las preguntas que nos están haciendo para el doctor Ibarra desde hace 20 años, ya casi tenemos 20 años con el doctor Ibarra oyéndolo, Tiene 35 años. las siguen haciendo. Él es un especialista en producción animal, pero en prevención de enfermedades es todavía mejor en aves. Queremos también pedirle que resumamos la participación, a ver si hemos entendido bien, que frente a un brote de Newcastle, Sí. procede primero no esperar nada. En incubadora la primera vacuna. Y al paso de, ¿cuántas semanas más? 7, 10 días. 7 días. No sé. Que ahorrar es una tontería y un disparate. Segundo, que las grandes empresas saben eso y no hay que preocuparse. Pero que la contaminación podría ser grande, porque no se toman todas las medidas. Y finalmente, que no se piense que una sola vacuna es suficiente. Vamos a puntualizar eso. Yo creo que no hay nada más que añadirle. Y, don Sergio, 1.000.000 de la misma pregunta de antes, del problema de que cada día la tecnología y la alimentación hacen más corto el ciclo
para sacrificar los pollos que consumimos. Ya hay casos hasta de 35 días. ¿Cuál es el éxito? Sí, que si están dando las benditas hormonas, que si son hormonas femeninas que le dan a los pollos machos, que si los puertorriqueños son maricones porque comen mucho cocote de pollo, que es donde le ponen la vacuna. Que por favor vuelve, señores, mire, son 20 aclaraciones que ha hecho él, pero como hay gente, aunque ustedes no lo crean, ustedes sabían que personas que nacieron en el primer gobierno de Leonel, el otro día, van a ser primeros votantes ahora. Y en el de Hipólito también. Sí. Van a votar por primera vez. Sí. Así es que, ¿por qué cada día el ciclo es más corto si le están dando algo? Bueno, porque... Perdóneme que siempre le pregunto lo mismo. Vamos a volver a explicarlo. Porque la producción, toda la producción animal, se basa en prácticamente 4 bases, que son la genética, la nutrición, el manejo y la sanidad. Sanidad de prevención, ¿verdad? O Sanidad de limpieza. prevención, correcto. Los avances que se van logrando en estas bases van logrando que los resultados vayan mejorando. La prevención, el uso de las vacunas evita que se mueran los animales, mejora un poco el rendimiento. Pero hay 2 bases que son importantes: nutrición y genética. Los avances en genética, desde que se logró establecer el genoma de los pollos, que hoy día se tiene clarito, los mapas de los genes de los pollos están totalmente establecidos, ha permitido que la ingeniería genética avance rápidamente en la selección. Por otro lado, los conocimientos cada vez más finos en cuanto a nutrición hacen de que se produzca una amalgama perfecta, animales con mayor capacidad para crecer y nutrición cada vez más fina. Todo el desarrollo, la disminución de los días en que los pollos se desarrollan está dado fundamentalmente por nutrición genética. También eso, y la gente no se da cuenta, ha cambiado en la producción de huevos. Antes estábamos diciendo, una gallina ahora vive 100 semanas. Antes vivía 75, 80. Oye, ya a las 80 semanas había que pedirle por favor que pusieran unos huevitos. Ahora hay gallinas que llegan a las 100 semanas con unas producciones sumamente buenas, genéticas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta idea de las famosas hormonas que no existen? Si es cuestión de pensar, de usar la lógica. ¿Cómo le vamos a poner, inyectar hormonas a 20 millones de pollos todos los meses en este país? Eso sería un trabajo del diablo, además de que casi imposible. El costo. Además tiene un costo excesivamente caro, imposible. Pero ¿quiénes son los que mantienen esta nebulosa y les gusta hablar? Por un lado, tenemos algunos productores que yo los critico, lo hacen en forma legal, pero que es una información malintencionada. Producen huevos o producen pollo y le colocan a las etiquetas libres de hormonas, mandando un mensaje subliminal como que los otros tienen hormonas. Sí. No, si ninguno tiene hormonas, deberían serle también libres de cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque le faltaría etiqueta para poner las cosas que están libres. Pero eso hace que la gente va al supermercado. Piensa en hormonas, porque le dicen libre de hormonas, Claro, que dicen que hay claro. otra que no está libre. Quiere de decir que el hormonas. otro no está libre. Hay huevos, compre huevos de gallinas felices, libres de hormonas. Sí. Oye, pero si los otros tampoco tienen hormonas. Yo no sé cómo la sociedad protectora de animales y las personas que son pro aborto no se han puesto de acuerdo para protestar porque nosotros comemos huevos. El huevo es una frustración de una vida.
No, pero no, no, pero las asociaciones que están dedicadas al bienestar animal han creado unos problemas inmensos con las gallinas. Porque las gallinas, o sea, bueno, yo voy a dar mi opinión personal. Y forzar la producción es un abuso. Porque están en jaula, lo critican. Oye, pero esa gallina que está en jaula no conocen otra vida. Pero además No se come entiende. alimentos que cualquier niño lo quisiera tener, balanceado y con todas las cosas. Están protegidas, no se enferman de nada, no hay ninguna cosa. Entonces, yo creo que se está llegando a extremos, cuando en el mundo mueren al día miles de niños. Sí, pero después no la comemos, doctor. No las comemos. Las gallinas. Seguro. Aquí. No. Usted dice la gallina, no la gallina para que ponga el huevo, maná. Claro. Entonces yo te digo, una preocupación exagerada. Es decir, si ustedes se pusieran a ver ciertos proyectos y ciertas Entonces cosas. esa gallina que te pasa 100 semanas ahí, no se ha demostrado que sufre, ¿verdad? ¿Que En sufre? ningún momento. No sufre nada. Se muere de vejez. No podemos caer en eso. Le Eso ha es lo que quería alargado la decir. vida, doctor. Le ha alargado la vida mejor. Si ustedes ven los sistemas actuales que están empujando en Europa, las asociaciones estas, ustedes dicen alguien se volvió loco. Son jaulas que no tienen puerta, por ejemplo. Y entonces las gallinas se salen para afuera y andan por el pasillo y se suben. Evidentemente que las producciones ya no son las mismas, empiezan a bajar porque las condiciones... Caminan, contaminan. pierden peso. Claro, pero ahora, por ejemplo, ¿cómo ya llegamos a un extremo? Porque o nos preocupamos por los humanos en la misma intensidad Medida. que en una gallina, decir que la gallina tiene que tener adentro de la jaula un lugar con una cortina para que no le dé la luz, porque la gallina es más cómoda poniendo con menos intensidad de luz. Y con música. Que tiene que tener un palito, una barrita donde se sube y esa barrita en un lado tiene que tener como una lija para que se raspe las garras, porque cuando se pone vieja las garras le crecen un poco y le molestan. Que algunos locos andan diciendo que a las granjas hay que ponerle música para que la gallina esté cómoda. Oye, pero pensemos que junto con esa gallina con música, con cortina y rascándose las uñas, hay miles de niños muriéndose de hambre y de eso no nos preocupamos Y tanto. empleados de eso, y empleados. Claro. Entonces, la otra cosa es a la gallina que se le abre la puerta del gallinero para que salga a un patio. Yo siempre le he dicho, hagan la prueba, hagan un gallinero de eso por ahí por Villa Mella y ábranle la puerta al patio. ¿Cuántos días le duran las gallinas que no queda ni una? Pero hemos llegado a los extremos. Hemos llegado a los extremos. O sea, que si el sacrificio de los pollos, cuánto sufre en términos del shock eléctrico, oye, ya es una cuestión que... Es una exageración. Y le significa al sector millones y millones de dólares, porque todas las granjas de Europa tuvieron que botar su equipo. Ajá. Claro, porque ya no les permitían tener las gallinas en la jaula tradicional, tenía que venir a jaula de otro diseño. Bueno, Todo equipo nuevo, ¿no? Bien, vamos entonces a darle las gracias a don Sergio y nos vemos Vamos a estar bien. para ver la evolución del Newcastle, a ver cómo es tratada. Gracias, doctor. Que vaya.